La televisión pública está hundida. Y no solo en audiencias, sino en credibilidad, en discurso y en dignidad. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es simplemente vergonzoso. La maquinaria de la manipulación mediática ha activado todos sus engranajes. Y en el centro de esta escena dantesca está, nada más y nada menos, que Belén Esteban. La misma Belén Esteban que hace días decía que Eurovisión era una tontería, hoy exige que España no vuelva jamás a presentarse, y al mismo tiempo pide la expulsión de Israel del festival. ¿Motivo? La guerra. Pero claro, ¿qué guerra? ¿Qué contexto? ¿Qué criterios? Ninguno. Solo consignas. Solo líneas marcadas por arriba. Un discurso calcado al del gobierno. Y mientras ella lanza frases como si fueran verdades sagradas, en RTV se repiten los patrones de siempre: censura a periodistas, comentarios ideológicos en horario de máxima audiencia, y una nula autocrítica ante lo que ha sido un auténtico desastre reputacional para España en Eurovisión. Las imágenes son claras. Belén Esteban, que jamás se ha caracterizado por su análisis político ni por su conocimiento del certamen, ahora se erige como voz del pueblo. Dice que hay que dejar la política a un lado, mientras exige sancionar políticamente a otro país. La contradicción no podría ser más evidente. Pero lo peor no es la incoherencia, es el uso sistemático de voces mediáticas para amplificar el relato oficial. Porque esto no es solo una salida de tono de un personaje televisivo. Es la muestra de cómo la cultura, la televisión pública y los espacios de entretenimiento se han convertido en instrumentos del poder político. Porque no se trata de opinión libre. Se trata de agenda. Y se ejecuta desde arriba. En paralelo, figuras como Laura Fa arremeten contra la propia Belén Esteban, no por oponerse a la politización, sino por matices ideológicos. Otras como Alba Carrillo se suman al circo, acusando a la ultraderecha de manipular el televoto, como si el apoyo masivo a Israel por parte del público europeo fuera un plan orquestado desde Génova. Y mientras en platós de televisión se lanzan frases como el festival está podrido, o la televisión pública ha pedido paz, como si eso borrara todo lo demás, se sigue sin responder a la única pregunta que importa. ¿Quién fue responsable de poner a Melody en el centro de un conflicto político que no le correspondía? Porque esto ya no va de opiniones. Esto va de hechos. De líneas cruzadas. De daños irreparables. Melody fue a cantar, no a representar una posición geopolítica. Pero desde RTV y desde el entorno del gobierno se decidió utilizarla, envolverla en una narrativa internacional, y abandonarla cuando ya no servía. Y ahora, cuando las críticas arrecian, cuando los datos son insostenibles, comienzan a buscar culpables por fuera. Se señala a la ultraderecha, se acusa a los votantes, se ataca al público europeo. Pero de asumir errores, de rendir cuentas, de pedir disculpas a Melody, nada. Silencio. Complicidad. Cobardía. La doble vara de medir es tan grosera que insulta la inteligencia. A Rusia se la expulsó por una guerra. Pero Israel debe ser vetada por otra, aunque esté en Eurovisión porque el reglamento lo permite. Y mientras se pide paz para unos, se olvida el dolor de otros. Se condenan los muertos de un lado, pero se ignoran las masacres del otro. Y en medio de todo esto, se insiste en que la música no debe mezclarse con política. Lo dice Belén Esteban, la misma que pide que se vete a Israel. Lo repiten tertulianos que, hace solo semanas, justificaban el mensaje editorial lanzado por RTVE durante la gala. Lo repiten periodistas que aceptaron callar cuando se intentó grabar sin autorización en espacios censurados. Todo esto ocurre mientras RTVE se desangra en audiencias. Mientras se acumulan quejas internas de redactores que no pueden trabajar con libertad. Mientras se multiplican las críticas desde dentro del mundo artístico. Y aún así, siguen huyendo hacia adelante. Sin pedir perdón. Sin hacer autocrítica. Sin mirar a Melody. Pero el problema no es que un programa esté manipulado. El problema es que ya no se distingue dónde acaba el show y empieza la propaganda. Porque cuando las tertulias se convierten en altavoces del gobierno, cuando los personajes mediáticos repiten discursos ideológicos sin saber bien lo que dicen, y cuando una televisión pública se pliega a una narrativa oficial, eso no es televisión. Eso es otra cosa. Eso es ingeniería social con maquillaje de entretenimiento. Esto no va de Belén Esteban. No va de Alba Carrillo. No va de Laura Fa.
Va de un sistema podrido que se vale de personajes conocidos para colocar mensajes políticos donde debería haber análisis, música y cultura. Y lo hacen a plena luz del día, mientras nos dicen que esto es normal, que esto es democracia. Pero no lo es. Es manipulación. Es propaganda. Y es una traición a la verdad. En la próxima parte, ¿quiénes dieron las órdenes desde RTVE para editorializar Eurovisión? ¿Qué periodistas han comenzado a filtrar lo que ocurre dentro? ¿Qué se está preparando para silenciar a Melody antes de que hable? Si en la primera parte vimos cómo Belén Esteban, Alba Carrillo y otros rostros televisivos se convirtieron en altavoces involuntarios, o no tanto, de una narrativa oficial, en esta segunda parte vamos al núcleo del problema, la estructura que orquestó el mensaje, la cadena de mando dentro de RTVE. ¿Y cómo se ejecutó una operación mediática con fines políticos bajo el disfraz de una gala musical? Porque lo que ocurrió en Eurovisión no fue un accidente, ni una reacción espontánea de un grupo de tertulianos mal informados. Fue una estrategia planificada, consensuada y ejecutada. Con nombres, con órdenes, con una línea clara, colocar a España como altavoz de una causa política internacional, aunque eso supusiera sacrificar su propia candidatura y, con ella, la imagen de Melody. RTVE no improvisó. En las horas previas al festival, fuentes internas confirman que se compartieron instrucciones específicas a los comentaristas sobre cómo enfocar la gala. No era una simple retransmisión, era una oportunidad política. Y desde arriba se dio la orden, hablad de paz, pero señalad a Israel. Editorializad el evento. Dejad claro el posicionamiento de España. ¿Y quién firmó esas órdenes? ¿Quién redactó los guiones? ¿Quién autorizó el tono ideológico de los comentarios? Aquí es donde los nombres comienzan a aparecer. Directivos de RTVE vinculados a Moncloa. Jefes de información con línea directa con presidencia del gobierno. Asesores culturales que no entienden de cultura, pero sí de estrategia de comunicación. Y mientras los comentaristas cumplían con ese guión, la música se borró del centro del escenario. La voz de Melody se convirtió en fondo. Su esfuerzo fue ignorado. Su talento, eclipsado por una narrativa impuesta. Se había convertido en una herramienta. Un soporte para un mensaje político. Nada más. La periodista de planta no podía grabar libremente. Los enviados no podían moverse sin restricciones. RTV, una televisión pagada por todos, operaba con más censura que nunca en un festival que supuestamente promueve la diversidad y la libertad creativa. Todo era cálculo. Todo estaba medido. Y cuando llegó el resultado, y España quedó en una de las peores posiciones, no hubo autocrítica. No hubo análisis musical. No hubo preguntas. Solo excusas. La canción no era tan buena, dijeron. La escenografía falló, repitieron. Pero semanas antes, los mismos medios colocaban a Melody en el top 10. ¿Qué cambió? El relato. Lo que falló no fue la propuesta artística. Lo que falló fue la decisión de convertir Eurovisión en un campo de batalla político. Lo que falló fue el intento de imponer un discurso que el público europeo rechazó. Porque el público votó. Y votó en masa. Y votó a Israel. Y eso desató el caos en RTVE y en Moncloa. Y entonces, cuando el relato oficial empezó a tambalearse, llegaron los ataques al público. Que si el televoto fue manipulado. Que si la ultraderecha internacional orquestó una campaña. Que si había bots. Todo para no reconocer lo evidente, la audiencia europea castigó la instrumentalización del festival. Porque Eurovisión no es una asamblea de la ONU. Es música. Es arte. Y cuando lo conviertes en ideología, te devuelven el golpe. Mientras tanto, dentro de RTV, las grietas ya son imposibles de ocultar. Hay trabajadores que empiezan a hablar. Periodistas que han filtrado correos. Técnicos que no quieren seguir siendo cómplices. La maquinaria está oxidada. La línea editorial impuesta desde Moncloa ya no se sostiene. Porque esta vez no solo han sacrificado la imagen de una artista. Han arrastrado a todo un país. Y el coste empieza a ser altísimo. Audiencias desplomadas. Confianza pública rota. Credibilidad destruida. Y una artista, Melody, humillada, silenciada y completamente abandonada por la misma televisión que la envió a representar a España. RTVE no solo debe dar explicaciones. Debe rendir cuentas.
Porque lo que se hizo no fue solo un error de comunicación. Fue una operación ideológica ejecutada con fondos públicos. Una traición a la misión de un medio público. Un uso abusivo del relato institucional para fines políticos en plena campaña electoral europea. Y eso tiene responsables. En la tercera parte, nombraremos a los cargos dentro de RTVE que participaron en esta estrategia. Revelaremos qué asesores del gobierno están detrás de la línea editorial impuesta. Y expondremos los correos internos que confirman la existencia de un plan político detrás de la retransmisión de Eurovisión 2025. Porque esto ya no es solo una polémica. Es un escándalo institucional. Y esto apenas comienza. Ya no hay duda. Lo ocurrido en Eurovisión 2025 no fue un error técnico ni una casualidad de programación. Fue una operación política perfectamente estructurada, ejecutada desde los despachos más altos del poder, con la televisión pública como herramienta y Melody como víctima colateral. Y hoy, por fin, los nombres empiezan a salir a la luz. Porque sí, hay responsables. Hay correos. Hay documentos. Y sobre todo, hay una cadena de decisiones que conecta directamente a RTVE con Moncloa. Según ha podido confirmar una filtración interna, la línea editorial que se impuso durante la retransmisión de Eurovisión no fue elaborada por el equipo artístico ni técnico. Fue diseñada desde el Departamento de Comunicación Institucional de RTVE, en coordinación con asesores culturales del gobierno, algunos de ellos vinculados directamente al gabinete de Pedro Sánchez. Los nombres que circulan, y que aún no se han hecho públicos oficialmente, apuntan a figuras muy concretas. Responsables de relaciones internacionales de RTVE, que mantuvieron contacto directo con la UER, Unión Europea de Radiodifusión, y con el Gabinete de Presidencia. Asesores del Ministerio de Cultura, que enviaron recomendaciones sobre el tratamiento del conflicto geopolítico. Miembros del equipo de comunicación de Moncloa, que trabajaron en una narrativa unificada, proyectar a España como país comprometido con la paz, aunque eso supusiera editorializar el certamen y exponer políticamente a su propia representante. Todo esto, mientras RTVE seguía presentándose ante la opinión pública como una cadena neutral, dedicada a difundir cultura. Mentira. Durante la gala, se ejecutó punto por punto un guión político, con frases preparadas y mensajes con connotaciones que violaban las normas del festival. El resultado no solo fue el desplome de la candidatura española, sino también la exposición internacional del sesgo ideológico de nuestra televisión pública. Las críticas llegaron de inmediato desde medios europeos, desde antiguos miembros del jurado de Eurovisión y desde usuarios que detectaron en tiempo real la instrumentalización del evento. Pero RTVE, lejos de pedir disculpas, cerró filas. Intentaron imponer una nueva narrativa. La culpa fue de la canción, de la puesta en escena, del jurado, pero nunca de ellos. Nunca de quienes dieron las órdenes. Y mientras tanto, Melody volvía a España humillada y sola. Sin una nota de apoyo institucional. Sin un solo responsable dando la cara por haberla convertido en herramienta de propaganda. Y lo que es peor, con su nombre y su imagen dañados a nivel internacional por algo que nunca eligió representar. Pero lo que no sabían en RTVE ni en Moncloa es que hay periodistas dispuestos a hablar. Técnicos que ya no quieren callar. Y documentos que empiezan a moverse. Porque hay una carpeta interna con todas las directrices que se dieron desde Presidencia, y si esa carpeta ve la luz, lo que estallará no será solo un escándalo mediático. Será una crisis institucional. Y esto no termina en la cúpula de RTVE. En los últimos días, varios tertulianos que participaron en la línea discursiva posterior a Eurovisión, como Belén Esteban, Alba Carrillo, Laura Fa, habrían recibido sugerencias de contenido por parte de sus productoras, que trabajan a su vez con departamentos de comunicación cercanos al Ejecutivo. Se impuso una línea. Repetir que la actuación de Melody no era competitiva. Insistir en que el televoto fue manipulado por la ultraderecha. Defender la línea de paz del mensaje institucional. Y sobre todo, desviar el foco de la politización de RTVE. Pero la verdad se abre paso. Porque el relato ya no se sostiene. Porque cada nuevo dato que aparece contradice la versión oficial. Porque hay documentos, grabaciones, testigos. Y lo que viene ahora podría ser demoledor. Porque Melody está preparando su declaración pública. Y no será un simple agradecimiento a los fans.
Será una declaración política, una denuncia desde dentro, con fechas, nombres y detalles de todo lo que vivió desde que aceptó representar a España hasta que la dejaron tirada a su suerte en medio de una tormenta mediática. Y el gobierno lo sabe. Por eso la maquinaria del descrédito ya se ha activado. Ya hay medios lanzando insinuaciones sobre su entorno, vinculando a su pareja con ideologías, hablando de sus amistades, de sus me gustas en redes sociales, de cualquier excusa para desacreditarla antes de que hable. Pero esta vez no funcionará. Porque hay un país que ha despertado, que ya no cree en las excusas, que empieza a entender que la cultura ha sido secuestrada, que la televisión pública ha sido transformada en un órgano de propaganda, y que a los artistas se los exprime y se los descarta cuando ya no sirven al relato. En la próxima y última parte, contaremos qué puede pasar si esta carpeta de documentos filtrados sale a la luz, qué consecuencias jurídicas y políticas puede tener, qué nombres están realmente en juego. Y sobre todo, ¿cómo puede afectar este escándalo a la permanencia de Pedro Sánchez en el poder? Porque esto ya no va de Eurovisión. Va de un país manipulado. Va de un sistema al descubierto. Y va de una verdad que nadie podrá detener. Aquí termina esta historia. Y al mismo tiempo, aquí empieza algo mucho más grande. Porque lo que se inició como un escándalo en Eurovisión ha terminado por destapar una red de manipulación institucional, de control informativo, de utilización política de la cultura y de connivencia entre poder político y medios públicos. Y lo más importante, ya no es posible ocultarlo. Lo que muchos intuían, lo que otros denunciaban y lo que algunos pocos se atrevían a decir en voz baja, hoy es una certeza. RTV fue utilizada como herramienta política directa del gobierno de Pedro Sánchez. Y no solo en Eurovisión, sino de forma sistemática. Pero ha sido este caso, con la exposición internacional y con Melody en el centro, el que ha hecho explotar el sistema. En las últimas horas, se ha confirmado la existencia de una carpeta interna en RTV que contiene las directrices redactadas para la cobertura del festival. Esas instrucciones incluyen indicaciones explícitas sobre cómo referirse al conflicto Israel-Palestina, pautas para enmarcar la participación de Israel como polémica, sin nombrar directamente a los artistas, recomendaciones para introducir, de forma sutil, mensajes alineados con la política exterior del gobierno, frases aprobadas previamente para los comentaristas, prohibiciones de menciones positivas explícitas a Israel, incluso si obtenía buenos resultados en el televoto. Y hay más. Correos electrónicos entre responsables de RTV y asesores del gobierno que, según filtraciones, habrían coordinado reuniones antes del evento con el único objetivo de alinear el mensaje institucional para aprovechar el foco mediático de Eurovisión. Eso no es una estrategia de comunicación. Eso es intervención política directa sobre un medio público. Y mientras tanto, Melody, usada como imagen de país, ni fue informada, ni consultada, ni protegida. Al contrario, fue enviada a representar a España con una candidatura completamente desprotegida ante una tormenta que se veía venir. Y cuando estalló, fue dejada sola, mientras los mismos que deberían haberla respaldado se dedicaban a justificar el relato institucional. Pero el relato ha caído. Y con él, la confianza de los ciudadanos en su televisión pública. Porque ya nadie duda de lo que ha ocurrido. Porque hasta periodistas tradicionalmente afines al Ejecutivo están reconociendo que hay una línea que se ha cruzado. Porque esto ya no va de ideología. Va de corrupción institucional. Y ahora la pregunta es, ¿quién va a pagar por esto? ¿Quién dimitirá por haber convertido Eurovisión en una plataforma ideológica? ¿Quién asumirá la responsabilidad de haber arrastrado a una artista a un linchamiento político mediático? ¿Quién firmó esas órdenes internas que vulneran principios básicos de independencia informativa? ¿Quién ha permitido que se ejecute una estrategia propagandística desde RTV sin filtros ni control parlamentario? Porque lo que ha pasado ya no puede maquillarse. Y si esos documentos, como todo indica, se hacen públicos, lo que se viene no es solo un escándalo mediático. Es una crisis institucional de primer nivel. Porque afecta a varios ministerios. Porque compromete la credibilidad del Ejecutivo, porque afecta la independencia de los medios públicos, y porque viola los principios básicos del derecho a una información no manipulada. Pero sobre todo, porque Melody ha hablado. Porque no se ha callado como esperaban. Porque no ha aceptado ser usada y descartada. Porque ha contado todo,
las presiones, el abandono, el silencio, la humillación. Porque ha puesto nombres sobre la mesa. Y porque ha devuelto la dignidad a quienes todavía creen que el arte no debe ser instrumentalizado. Y ahora, los ciudadanos están exigiendo respuestas. La oposición ya ha pedido una comisión parlamentaria para investigar la actuación de RTVE en este caso. Juristas y asociaciones de prensa exigen transparencia. La UER estudia sanciones. Y en la calle, la conversación ha cambiado, ya no se habla de la canción, sino del sistema. Lo que ha estallado es una verdad que estaba contenida desde hace años. Que RTVE lleva tiempo siendo ocupada políticamente. Que sus decisiones no son editoriales, sino estratégicas. Que los artistas ya no son artistas, sino peones de campaña. Y que el gobierno ha confundido lo público con lo propio. Pero eso se ha terminado. Porque esta vez, el rostro que usaron no era solo una cantante. Era una ciudadana. Y habló. Ahora, es el turno de la justicia. Es el turno de los ciudadanos. Y es el turno de que la verdad tenga consecuencias. Esto no ha sido solo el fracaso de una candidatura musical. Ha sido el colapso de un relato. Y con él, ha comenzado la cuenta atrás para la mayor crisis institucional que ha vivido la televisión pública en democracia. Y esta vez, no hay guión que la salve.